Marco de la Comisión Permanente, el senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, fue cuestionado sobre estas nuevas acusaciones en su contra. Es un tema, se los digo, intrascendente para un servidor, está concluido. Pueden ir a la Cámara, pueden ir a donde se les dé la gana, pueden ir a la Fiscalía, donde quieran, no tengo nada que esconder. Quieren generar un distractor con mi desafuero. Ese desafuero que tenían, se los ordenar, archivar y concluir con indicaciones directas al presidente de la comisión y de la sección instructora. No tienen nada y les gané todo. Y así es como comienza un nuevo capítulo en este proceso de desafuero o este nuevo desafuero que está enfrentando o va a enfrentar en los próximos días Alejandro Moreno Cárdenas. Bienvenidos a capítulo 1, la nota MX, hoy 2 de agosto del 2025, nuestra tercera nota del día. Y antes de comenzar, por favor, como siempre, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Ayúdanos a crecer, es totalmente gratis, no te cuesta nada, nada más suscríbete, deja tu like al video y tus comentarios, darle voz a tu opinión es muy importante. Y vámonos rápidamente a la nota de este clip, ¿por qué? Porque como acabamos de ver, pues ya de las nuevas acusaciones o de nuevo se está acusando en el estado de Campeche a Alejandro Moreno Cárdenas por desvío de recursos, por enriquecimiento inexplicable, corrupción, y un tanto de haberes que tiene esta lindurita de Alito Moreno en el closet. Sin embargo, el día de ayer, uno de sus compinches, Rubén Moreira, pues salió en una entrevista que tuvo con el periodista Juan Becerra ayer por la tarde, pues sin embargo a defender a Alito Moreno. Así que vamos a ver la defensa a ultranza que hace de su cómplice Rubén Moreira y su cómplice Alito Moreno, claro está, con este respecto. Juzga y opina. Oye, diputado, sí te quiero hacer esta pregunta porque estuviste publicando en redes sociales un periplo que hiciste por el Tren Maya, en donde, bueno, pues en tus videos se ve que está vacío. También te subiste al vagón de primera en horarios, ¿no? A ver, déjame te digo. Porque Ricky Moreno, perdón, aquí nuestro compañero, se fue a recorrer el Tren Maya. Y dice, no, sí hay gente, sí hay bastante gente, pero depende del horario y también de los vagones, porque el de primera, pues ese está más complicado. A ver, déjame te cuento. Primero, yo hice el traslado, que es Mérida-Campeche, en el horario estelar, que es en la noche del viernes, cuando en teoría regresa las personas que están en Mérida hacia Campeche. Y ahí hay cuando menos 5 estaciones en las que no subió nadie en ningún vagón. Ese tren solamente tiene 4 vagones. Hay de 2 tipos, de 4 vagones y de 7 vagones. ¿Qué dicen los números, las cifras del Tren Maya? Que se está subsidiando en un 95%. Tiene algunos problemas en la ruta que sea. Creo que falta promoción. Que falta promoción. En el primer video que yo subo son los 2 vagones que van al último del tren, y eso me permitió ver todo el tren. Ese tren, no, contado no, porque pues hay gente que se baja rápidamente, pero ese tren llevaba cuando mucho un 10%. Sí hay y debe haber rutas estelares, y también hay que decir a él que no hay que confundir los lugares donde se juntan 2 rutas. Por ejemplo, Escárcega. Si tú vas a la estación de Escárcega, que está en el centro de Escárcega, pues puedes ver que hay gente. Sí, porque ahí se juntan 2 trenes, que son algo así como 12 vagones. Pero ese iba vacío, y te voy a decir cuál. El de Bacalar, Chetumal, iba vacío. ¿Y qué me preocupa? Que llegas primero en vehículo que en carro, que en el tren. O sea, la persona que me fue a dejar a Bacalar me dejó ahí y se fue él en el carro y me esperó en Chetumal. ¿Qué creo que debe hacer el gobierno? Una muy buena promoción y una muy buena alianza con los tour operadores. Para que se difunda más el tren. Sí, por ejemplo, usted quiere ir por ejemplo, deberían de promoverse en el extranjero esta. Es Chetumal, Palenque. Sí. Pero con muchos extranjeros, porque ahí te paras en Calakmul, en Balancú, y te vas y te paras a Palenque. No, es una joya el trayecto. Nos queda un minutito y medio, doctor Rubén Morera. Oye, ¿por qué Alejandro Moreno va a Estados Unidos a acusarnos de cosas que faltan pruebas, ¿no? Si tiene alguna denuncia el dirigente del partido, ¿por qué no va a la fiscalía? Ya la puso aquí. Pero pues con pruebas, con elementos, que nos diga exactamente cuáles son las relaciones. A ver, tuvo una conferencia de prensa, ya la puso aquí. Perdón, pero no estamos moviendo el proyector al otro lado para el proceso de desafuero que hay en la Cámara de Diputados, que se mueva la atención. No, porque no, y déjame te digo, cada vez que Laida Sansores va a dar un informe, hace una sorpresa de estas. Porque Laida Sansores es una de las grandes responsables de que no funcione el Tren Maya. No hay promoción en Calakmul. Laida Sansores ayer dio su informe, hoy no hizo coreografía, pero la vez anterior hizo coreografía. Y no puedo decirnos por qué el PIB de Campeche se cayó un 16%. No, porque la inseguridad creció de Campeche. Del día que ella entró,
que por cierto a ella no le entregó Alejandro Moreno, sino le entregó el hoy embajador en República Dominicana, hubiera crecido la inseguridad en un 30%. Entonces siempre hace esto Laida Sansores. Entonces tú dices que no es un distractor que vaya a Estados Unidos. No es un distractor. ¿Y las pruebas? Dio conferencia de prensa, ya las entregó ahí en la fiscalía. Y en la conversión nos cae la pausa. Te preguntaba, ¿qué onda con estas denuncias? ¿Por qué Estados Unidos presentaron denuncias contra México? Se ha señalado que no hay pruebas, que están sostenidas con palitos por parte de Alejandro Moreno, el dirigente del PRI. Te preguntaba si era una cortina de humo para evitar la tensión y los reflectores con el proceso de desafuero, que ya es el segundo que se le está llevando a cabo en la Cámara de Diputados, porque la Fiscalía de Campeche pues le ha hecho también algunas imputaciones al dirigente. A ver, primero, es el segundo. Así es. El primero terminó hace, yo creo que 2 años, y se mantuvo de manera artificial en los medios estos 2 años. Estaba terminado por amparos, donde quedó demostrado que no había ninguna prueba contra Alejandro Moreno. Sin embargo, se mantuvo. Es más, ayer dice que se desecha, ¿sí? Cuando en realidad ya estaba desechado hace 2 años. Y hay un segundo proceso. Y hay un segundo proceso. Ahora interpuesto por la Fiscalía de Campeche. Igual que el anterior. Ajá. Donde nosotros tenemos claro que no hay ninguna prueba ni hay ningún ilícito. Y además que se arma otra vez presionando a personas para que hagan declaraciones, que se saca, y se lo digo a Laida, se saca los días del informe en los mismos momentos que Laida vive una gran crisis por la censura que está haciendo para el señor Jorge González Valdés, que es un periodista, y ahora tiene que tener una persona aquí. Oye, bueno, pero también, tú sabes que soy el primero en estar en contra de la censura. Yo viví exiliado varios años justo por censura, pero este sujeto no deseó que Laida Sansores terminara en un hospital, o sea, porque la libertad de expresión tiene un límite, que es cuando vulneras los derechos y la dignidad de otra persona, ¿no? Sí, pero Laida, yo sí vi la caricatura y sí era muy agresiva, ¿no? Como ha habido muchas, pero déjame te cuento. El problema de Campeche es que Laida utiliza a tribunales locales, incluso para burlar a los jueces de amparo. Cuando el juez de amparo le dice, oiga, revise al juez local, revise usted la sentencia, la resolución que puso de censura, en lugar de hacerlo en beneficio de quien es inculpado, lo hace al contrario. Pero no solamente eso, no se van solamente sobre el periodista, se van sobre todo el medio de comunicación. Yo creo que esto es peligroso, porque lo que quieren es que el medio de comunicación deje de transmitir. Medios de comunicación, por cierto, Juan, que en Campeche ya no existen de manera impresa, ya todos son electrónicos. Todos son electrónicos. Todos son electrónicos, pero hay una persecución ahí de Laida hacia los medios. Y el diálogo, Alejandro Moreno va a Estados Unidos, presenta una denuncia, sí, perdona, pero sí me recordó a la comisión de Miramar, hay que ver que sustente bien la comisión de Miramar fue los otra cosa, elementos, y eso, pero te digo que me recuerda, que no. Que es como si presente le los digo, elementos eso me recuerda que Juárez y el Tratado Maclean Ocampo. El diálogo, abrir un diálogo, que no haya tanta beligerancia. Yo creo que nosotros estamos por el diálogo, en el pasado lo hemos tenido, pero no hay un diálogo de la Secretaría de Gobernación para ningún tipo, y no me refiero al tema de la no sé cómo va a haber diálogo si también va a Estados Unidos. También fue Andrés Manuel. ¿A Estados Unidos? Sí, claro, y hay fotos de él ahí entrando a la ONU, a la oficina del alto comisionado de Andrés Manuel, que luego, por cierto, no le hacía caso a la oficina del alto comisionado, pero bueno, esa es otra historia. Pero yo creo que es importante dialogar en todos los temas de la nación, y si no hablamos de todos los temas de la nación, pues sí es muy difícil que podamos construir puentes entre nosotros. Ahí está. Bueno, pues, diputado Moreira, en verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahí está las opiniones en esta entrevista que le hace el periodista Juan Becerra al hoy coordinador de los diputados en San Lázaro del PRI, Rubén Moreira. ¿Cómo hace esta defensa? Breve, un tanto hasta confusa podría ser, o no tan extendida, porque si se dan cuenta, pues como un buen manipulador, mentiroso, compulsivo que es hoy diputado por el PRI Rubén Moreira, pues empieza a hablar de otras cosas, mete datos, mete hasta al presidente Andrés Manuel López Obrador y pues bueno, una sarta de cosas que en realidad uno, si observas toda la entrevista, que es mucho más amplia, la verdad es muy irrelevante de lo que hablan. Empiezan a hablar de historia, de cosas de gobiernos, hasta de Benito Juárez empiezan a hablar, pero pues se entiende, ¿no? Se entiende porque se empieza a prestar la conversación para ello. Pero llegan a este punto en donde ya hay preguntas muy directas con respecto a Alejandro Moreno Cárdenas y todos los delitos que le están imputando en el estado de Campeche, y él empieza de nuevo a virar, ¿no? Hacia otros lados, y empieza a mezclar cosas que no tienen nada que ver, que no se relacionan en lo absoluto con esta situación de Alejandro Moreno Cárdenas, que hoy día está revivida, y que no es que esté revivida porque estaba muerta, sino que simple y sencillamente ahí están
los datos muy duros, como es el enriquecimiento inexplicable de una persona que no es empresario, que no viene de cuna de oro, él era prácticamente uno más, una persona pobre, hasta que se unió al PRI y empezó a operar para ellos, así de sencillo. Y ahí están los datos de las residencias, ahí están los mismos audios de él, de Alejandro Moreno Cárdenas, están sus fotos con su Lamborghini, sus autos de lujo y todo eso, y eso alguien de media clase nunca lo va a tener, así jamás. Entonces, Moreira pues sale a hacer esa defensa, reitero, no tímida, pero sí sorteándola no como buen hábil político. Si dijéramos que la habilidad de un político es ser mentiroso, ser manipulador, pues sí, entonces sí es hábil. Sin embargo, pues Rubén Moreira, compinche y cómplice de Alito Moreno, pues lo va a defender a la muerte. Y a lo mejor ustedes se preguntan, oye, ¿y por qué le dices compinche? ¿Por qué le dices cómplice? Pues simple y sencillamente vamos a retomar un poquito el pasado para que te des cuenta y recuerdes, por si no ya se te olvidó o no lo sabías, quién es esta joyita de Rubén Moreira. Juzga y opina. Hoy es Coahuila el estado que más tiempo va a tardar en terminar de pagar sus pasivos. Estamos hablando de 23 años, cuando el promedio nacional es aproximadamente de 14. En promedio, al 2020, cada coahuilense debe 12,184 pesos, mientras que cada mexicano en promedio debe 4,538. El especialista dijo que además de las obligaciones bancarias, falta que se paguen 5,341 millones de pesos a proveedores, entre los que se encuentran bienes y servicios contratados en la administración de Rubén Moreira. El próximo coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, no solo no bajó los niveles de endeudamiento que dejó su hermano en la entidad, sino que su administración fue señalada por presuntos actos de corrupción, como pagos a empresas fantasma documentados por medios de comunicación. La Auditoría Superior de la Federación reveló que durante su gobierno se usaron de forma irregular 9,637 millones de pesos, de los cuales faltan por recuperarse 4,792 millones. El pasado 13 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que presentaría pruebas, incluso una denuncia contra Rubén Moreira, por haber recibido viáticos millonarios en 2014 por parte de Alonso Ancira, ex dueño de Altos Hornos de México. Aún no las ha presentado. La seguridad fue un tema permanente a revisión en la administración de los hermanos. El gobierno de Humberto Moreira destacó por la violencia y el control del grupo criminal Los Zetas. Bien, ahí están los saberes del señor Rubén Moreira, hoy coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, y pues por eso es que en una opinión muy humilde, pues yo les llamo cómplices, compinches, porque eso es lo que son. Y mientras en Coahuila sigan gobernando ellos a través ya sea de sus familiares o de sus fieles seguidores, como hoy día es el caso de Manolo Jiménez, el gobernador de Coahuila, pues eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar, el contubernio ahí está. Entonces, estos son los verdaderos, o el verdadero crimen organizado. Están muy organizados, pero pues nadie los detiene. Así es como se maneja la política en México, así están las leyes y es el marco normativo que nos rige y pues habrá que cambiarlo. Y tendremos que exigir nuevamente o estar exigiendo más y más y más hoy día a quien se encuentra en el poder, que es pues Morena. Porque esto ya no puede seguir, esa impunidad ya no puede seguir. Ya tan campante como si nada salen a defenderse entre ellos y a decir una sarta de mentiras y ahí están las pruebas y todo lo demás. Si en su momento a lo mejor el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo denunció, no lo denunció, si presentó pruebas, si no presentó pruebas, pues bueno, ahí queda. Ese no es el punto. El punto es que Coahuila hoy es uno de los estados con mayor corrupción en sus arcas. Y eso, ahí están los datos que se destacaban en la nota que acabamos de ver. Pues bueno, amigos, eso ha sido todo por este clip del día 2 de agosto del 2025. Espero que se le estén pasando bien este sábado. Y pues acuérdate, si no te has suscrito, hazlo, ayúdanos a seguir creciendo, no te cuesta nada. Deja tu like y tu comentario. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima, chao.